cambio climático y cuidados del mundo. Aquí les presentamos información sobre este problema que nos afecta a todos. Y de lo que podemos hacer para atenderlo. Alianza Sierra Madre, Asociación Civil los saluda. Buen día. Buenos días, esperemos se encuentren bien y nos acompañen a escuchar estas palabras. Hoy comenzamos 6 pláticas sobre pueblos originarios y eso que llaman cambio climático. ¿Qué es eso de cambio climático? Desde hace algunos años escuchamos esto del cambio climático. ¿Lo han escuchado? ¿Saben por qué pasa o sucede esto? ¿A quiénes afecta ese llamado cambio climático? Pues precisamente de este tema y otros que tienen que ver con la tierra donde vivimos, con el monte y sus plantas, con los ríos, con los aguajes y animales, platicaremos con ustedes. También escucharemos palabras y consejos de los ancianos Odame y Raramuri sobre cómo se está comportando el clima en nuestros días y consejos para ayudar a cuidar la tierra. Pues no se diga más y a platicar. Mujeres y hombres sabemos, ya lo hemos visto, que el clima ya no se porta como antes. ¿Pero qué es el clima? No es el tiempo. A veces creemos que clima es igual o lo mismo que tiempo. Sí, y para entendernos, les diremos que el tiempo es como está la temperatura, si hace frío o calor, si está lloviendo o no en algún momento determinado. No se siente igual el ambiente o el tiempo en la mañana, a mediodía o por la noche. El tiempo atmosférico, que se llama, cambia a lo largo del día y la noche, si está nublado o soleado, si llovió o está seco. El tiempo también depende de si estamos en la cumbre o en el barranco. Cambia si estamos en Yucatán, Puebla o Chihuahua. El tiempo es el estado de la atmósfera, del cielo, en un lugar y momento determinados. En cambio, el clima es la acumulación de tiempos. A ver, nos vamos más despacio, porque me reborujo. Explícame más eso del clima. Sí, vamos a explicarlo. Si estamos en mayo, en la ciudad de Chihuahua, y digamos que desde el primer día del mes vamos recordando cómo se comportó el tiempo de ese día, si estuvo seco, si no hubo nubes, si la mayor parte del día se sintió caliente, entonces podemos decir que el clima de ese mes fue caluroso y seco. Entonces, el clima es el comportamiento del tiempo de cada día. Así es. Esto es lo que llamamos clima, y más aún, el clima es el comportamiento de tiempos de meses y de años. Para tener una idea más completa sobre el comportamiento del clima en una región o todo el mundo, se va anotando día a día el comportamiento del tiempo: calor, sol, nubes, humedad, lluvia, viento, entre otros. Todo esto se va anotando por años para saber cómo es que se comportó el clima. Para poder entender el clima, las personas que se dedican a estudiar este llamado clima hacen estas comparaciones cada 30 años. En este tiempo pueden saber si hubo grandes cambios o no. Por experiencia sabemos que el clima de la sierra es muy frío en invierno y calientito en verano. Así nos hemos dado cuenta a lo largo de los años. Los más viejos saben bien de qué hablamos. Para medir el clima, los estudiosos se fijan en la temperatura, es decir, si hubo frío o calor, si hubo lluvias, si hubo viento o estuvo quieto, si se sintió húmedo o se sintió seco. También se mide si está en lugar alto o bajo y si estamos al norte o al sur. Todo esto tiene que ver con el llamado clima. Todo esto que hemos platicado tiene que ver con lo que está pasando en los últimos 10 años, en los que el clima se porta diferente a como recuerdan las personas mayores. Sí, nuestros padres y abuelos platican que hace 20 o más años llovía mucho en toda la Sierra Tarahumara,
que en las cumbres la nieve llegaba hasta las rodillas o era mucho más alta. Ya no llueve como antes. Estos 2 últimos años no ha nevado y no hay humedad en la tierra para plantar la semilla. La temporada de lluvia es cada vez más pequeña y no asegura la buena cosecha. Esto no solo está pasando en la Sierra Tarahumara, Chihuahua o México, también se resiente el cambio del clima en todo el mundo. Así como en unos lugares no llueve como antes, en otros llueve más de lo necesario y provoca inundaciones. Estos grandes cambios en el clima de todo el mundo es lo que se conoce con el nombre de cambio climático. Para explicar esto del cambio climático hay que empezar por hablar del llamado efecto invernadero. Todo el aire que nos rodea en el mundo forma una bolsa alrededor del planeta. Gracias a esto, el calor que nos da el sol se junta durante el día y se conserva durante la noche. Esta capa de aire cuida que el calor del sol no nos queme durante el día y no se escape durante la noche. Si el aire no estuviera, además de no poder respirar, la tierra se calentaría mucho durante el día y se quemaría todo. Y durante la noche todo se congelaría. Así no puede haber vida. Cuando el aire se junta con el humo y los gases que los seres humanos hemos aventado durante casi 300 años. Sí, con las chimeneas, las fábricas, los carros y los incendios forestales, la estufa, los calentones, todo lo que tiene lumbre. Además de ensuciar el aire, hemos tirado muchos bosques durante todo este tiempo para cocinar, calentarnos y hacer la comida. Este aire sucio, con el humo y los gases que producimos, no deja que parte del calor que nos llega del sol se regrese al cielo. Al no dejar salir el calor, el planeta se va calentando un poco más de lo necesario y afecta al clima. Se le llama efecto invernadero porque es parecido a lo que pasa en un invernadero. Sí, como ese que se hace con fierro y hule para que no se hielen las plantas y poder sembrar verduras en invierno. Tenemos a nuestro planeta como en una olla bien tapada. En el invernadero, el hule no deja salir el calor del sol y no deja caer el candelillo en las plantas que sembramos. Para que no se junte mucha temperatura y las plantas crezcan bien, tenemos que abrir 1 o 2 ventanas en las paredes de este invernadero. Eso mismo está pasando en nuestro mundo. Los gases y humo que hemos soltado al aire durante muchos años no deja salir parte del calor que nos da el sol. Al pasar esto, el mundo se ha estado calentando poco a poquito. La gente joven tal vez no se da cuenta, pero los mayores sí distinguen el cambio que se da en el clima. Si cambia la temperatura en el mundo, aunque nos parezca poquito, afecta el delicado equilibrio en el clima del planeta. Bueno, pues este llamado efecto invernadero es una de las principales causas del llamado cambio climático. El asunto está así. Al aventar más humo y gases al aire, no dejamos que parte del calor que llega del sol a la Tierra se devuelva. Al no salir este calorcito de más, el mundo se calienta más de lo debido. Es como una olla bien tapada. No hay cómo salga el calor. Este aumento en la temperatura del planeta provoca a su vez que el aire y las aguas del mar se calienten, y es así como nos cambia el clima. El cambio en el clima nos viene a traer parte de los problemas que estamos viviendo. Ya no llueve ni cae nieve como antes, aumenta la sequía. En otros lugares de México llueve de más e inunda los pueblos. Los vientos son más fuertes. En la siguiente plática les hablaremos cómo afecta esto a la sierra. Estuvimos en las voces Isela González Díaz. Nicolás Víctor Martínez Juárez. Controles técnicos, Paola Patiño Arriola. Esta es una producción de Alianza Sierra Madre, Asociación Civil. Con el apoyo del programa Vida Silvestre Sin Fronteras y la Fundación Christensen. Agradecemos a esta radiodifusora por la transmisión de este programa.